Bueno. Empezamos. Doppler venoso. 4 partes. Vamos a ver algo de anatomía, cosas básicas, hallazgos normales, cómo hago yo el examen y cuáles son las principales indicaciones. Anatomía, hay 2 tipos de venas en las piernas, 2 tipos de venas, dependiendo. Esta es la superficie cutánea, esta es la fascia. Esto es nervio subcutáneo, vamos a llamar subcutáneo, fascia muscular, acá están los músculos, todo lo que esté profundo con respecto a la fascia muscular es vena profunda, todo lo que esté superficial con respecto a la fascia superficial, a la fascia muscular es vena superficial. Entre las venas superficiales, las safenas, la magna y la parva, que antes se llamaban interna y externa, ahora cambiaron el nombre. La magna y la parva van a estar dentro de un desdoblamiento de la fascia. ¿Okay? La fascia se desdobla para formar un compartimiento que se llama safeno. O sea, hay un compartimento safeno para la safena magna y hay un compartimento safeno para la safena parva. Es variable, hay segmentos en los que puede no haber, pero bueno, las venas superficiales se van a dividir entre las venas safenas y las venas que se llaman epifaciales, propiamente, que son las ramas de la safena. ¿Okay? O no las ramas, las tributarias. Ramas serían arterias, por acá al revés, está yendo las tributarias de la safena. En las pantorrillas hay 2 venas profundas por arteria. La anatomía arterial es venosa, muy parecida a la arterial. La arteria poplitea se va a dividir en tronco tibio peroneo, que va a dar tibial posterior, peronea y el tibial anterior. O sea, la poplitea va a dar origen a 3 arterias: tibial anterior, tibial posterior, peronea. Bueno, por cada una de ellas hay 2 venas. Hay 2 tibiales anteriores, hay 2 tibiales posteriores y 2 peroneas, que van a confluir. Hay un tronco venoso tibio peroneo, van a confluir en la poplitea. Aparte tenemos venas musculares, de los gemelos y del sólido. A partir de la poplitea hay una vena por arteria. Hay una vena poplitea, una arteria. Pero por debajo hay 2. El sistema venoso superficial, de paso, esto es del libro de Lobolo. ¿Saben quién es Lobolo? Lobolo es un argentino que trabaja mucho en Doppler periférico, se dedicó mucho a investigar, y les digo algo: el que quiere hacer Doppler venoso se tiene que comprar el libro de Miguel Lobolo. Es lo mejor que se haya publicado, en mi opinión, en el mundo entero sobre Doppler venoso. Se llama Enfermedad venosa o Doppler venoso, un libro relativamente nuevo que viene con un atlas, es espectacular. El que quiera hacer eso, te cambia todo, porque te explica toda la fisiología venosa, te explica todas las opciones, todo. Y si puede asistir a algunas de sus charlas, él hace cursos. A Paraguay vino ya varias veces y hace un curso que dura así 2 días y vale la pena. Bueno, la safena magna lo que se llamaba antes interna, se va a iniciar en el dorso del pie, va a pasar por detrás del maleolo interno, va a subir por cara interna de pierna y va a terminar en la femoral común a la altura de la ingle. Es el trayecto de la safena magna o safena interna.
tiene ciertas formas diferentes, hay mucha variación anatómica en las venas de las piernas, muchísima, sobre todo las venas superficiales. Por ejemplo, la safena magna, eso que yo les mostré es lo más clásico. La vena se va a ir y va a terminar en la femoral común. A veces se termina da una rama que termina en la poplita, 2 ramas, es bastante común. Se llama la vena del arco posterior, o sea, tiene 2 ramas, no son propiamente la safena magna, que van a terminar en la safena magna, perdón, yo dije la poplita, en la safena magna. Recibe 2 ramas, la vena del arco posterior y la vena del arco anterior. La vena del arco anterior es anteroexterna, van a desembocar en la safena magna. O a veces, y aparte hay unas accesorias que son del muslo, que son la posterior y la anterior. O sea, estas son mucho más constantes. Casi todo el mundo tiene una accesoria anterior que es siempre anteroexterna. La accesoria anterior de la safena magna hace así. Viene de cara externa de pierna y termina en la safena magna antes de la desembocadura en la femoral común. Y la interna es posterior-interna. Y a veces hay estas venas del arco anterior y del arco posterior en la pierna, que van a desembocar también en la safena magna. La safena parva comienza en el dorso del pie, pero se va y pasa por detrás del malleolo externo y termina habitualmente en la poplita. Y aquí sí que hay una enorme cantidad de variación anatómica. La anatomía clásica probablemente encontremos en 20 o 30% de las personas. Que es la vena que se va y termina en la poplita. ¿Saben ustedes? La safena parva anatómicamente nos enseñaron que termina acá en la poplita y eso ocurre en la mayoría de los casos. Pero, de nuevo, muchísimas variantes. A veces la vena no tiene callado, no van a encontrar el callado y se va más arriba. Y más arriba puede formar un callado acá o acá más alto que va a desembocar la femoral y no más en la poplita, o puede cruzar e ir a desembocar en la safena magna, en la safena interna. ¿Okay? O sea, mucha variante anatómica, todo es posible. Todo es posible. Por eso, por ejemplo, ciertos tipos de varices se van a producir en el glúteo. Y van a venir a agarrar esto que se llama extensión craneal de la safena parva. No quiero entrar mucho porque son detalles ya muy finos. Y va a bajar acá, hasta acá, hasta la pierna, sin que haya insuficiencia del callado de la vena. ¿Okay? Tanta variante anatómica hay que todo es posible. Hallazgos normales. Bueno, para trombosis, el hallazgo normal es que haya señal. Me voy a centrar sobre todo en trombosis, que es algo que yo creo. Yo creo que todos deben saber hacer. Todos. ¿Por qué? Porque es un evento importante. La trombosis venosa del miembro inferior es un evento importante. 2, el examen es extremadamente sencillo y dura como mucho 5 minutos. 5. Puedes sentar al paciente en la camilla, que queden colgando las piernas. Pones tu traductor, apretás por debajo y se van a colorear las venas si están abiertas. ¿Están entendiendo el concepto? Se van a colorear la vena. Tenés que buscar tibiales posteriores, peroneas gemelares, o sea, musculares. Después le acostás al paciente y ves la poplita y la femoral. Si no hay trombosis, en 2 minutos solucionaste tu problema. Los mismos no sé si me lo pongo alzado a eso, ¿verdad? Estamos hablando de trombosis, no de insuficiencia. ¿Para qué le va a hacer balsar a un paciente que está buscando trombosis? Okay. Sí. ¿Sabes? Te pregunto, porque viste que no te dicen cuál es la causa, ¿por qué te piden la ecografía? No le hagan la ecografía si no sabe para qué le va a hacer. No, y eso casi siempre te piden Doppler de miembros inferiores. A veces te ponen, casi nunca te ponen, ¿por qué te piden eso? Para ser sinceros, casi nunca.
y le tenés que preguntar al paciente, si no es sordomudo te va a explicar. Le tenés que preguntar al paciente, pero nunca hagas eso, ni una ecografía, sin saber lo que vas a buscar. El secreto de la ecografía es encontrar algo, y se encuentra solo lo que se busca, y se busca lo que se sabe que hay que buscar. Esto es clave. O sea, no hay que entrar. Los 3 minutos que vas a perder hablando con el paciente es una excelente inversión de tiempo. Es una excelente inversión de tiempo. Lo peor que hay, y yo les insto a ustedes, el paciente viene por algo. El paciente viene por algo. No se puede ir con un informe que no tenga respuesta a ese algo. A ver cómo decir. El paciente dice búsqueda de metástasis hepática y va a encontrar hígado, parénquima, no sé qué cosa. En la mama veo hasta piel y subcutáneo, un montón de tonterías. Hígado, vesícula, examen normal. Responderle nada. Ponerle nada en el contexto búsqueda de metástasis hepática, poner en tu conclusión no encontrar anomalía en particular metástasis hepática. Entonces el colega se va a dar cuenta que este tipo se fue a buscar lo que tenía que buscar, y aparte que es lo correcto. La ecografía no es un método automatizado, es un auxiliar de diagnóstico y es para un punto. O sea, no le haga la ecografía en el caso hipotético que sea un sordomudo y no te pueda contar lo que tiene, y el médico tampoco. Claro, no le haga. Y si sabe hablar, le preguntas, che, ¿por qué? O vos ves si tiene edema. Pero esto es clave. Y después la poplita es fácil. Sentado, vos le apretás la pantorrilla y va a haber flujo en la poplita. Aunque lo más importante, yo no sé si tengo un video, no. Lo más importante es, sin dudas, yo le mostré en color es más rápido, pero lo más efectivo es el colapso venoso. Esta es la vena poplítea, por atrás, la arteria más profunda que la vena, ¿verdad? Vos le vas a apretar ahí y la vena se va a colapsar. Fíjense cómo se colapsa con la compresión. Este es el mejor signo de ausencia de trombosis. ¿Okay? Este es el mejor signo de ausencia de trombosis. El colapso compresivo de la vena. No hay que exagerar, sobre todo si hay trombosis, porque puede prender un trombosis. Y poder, incluso el femoral, en pacientes que no son tan delgados, tienen todo el panículo que hay mal músculo. De nuevo, ¿cómo colapsa la vena? ¿Cómo colapsa la vena? También en Doppler, la compresión es fácil ver con un traductor convexo, lo que usamos en abdomen, la femoral. Ese es un consejo. La femoral es más fácil ver. En el convexo ves toda la femoral, así como en ese campo. Ves toda a ver. En el convexo ves casi toda la extensión. Es más rápido, más fácil. Y de nuevo, esto creo que es poplita. Y lo mismo con el espectro. Puedes medir el espectro, cómo responde a la compresión cuando la vena está permeable. Todos estos son hallazgos normales. Lo mismo que la safena, que se va a colorear ante el... ¿Cómo yo hago el examen? Fácil y rápido. La pantorrilla, vamos a suponer, búsqueda trombosis. Hay dos indicaciones básicamente: búsqueda trombosis y varices. ¿Okay? Son pacientes totalmente diferentes. El paciente que viene por búsqueda trombosis
Yo le siento porque es mucho más fácil examinar en una posición erecta la pantorrilla porque las venas están cargadas. Cuando está vertical la pierna, las venas están cargadas. Entonces vos le comprimís y hay un desplazamiento de sangre que te permite tener señal al doble del color. Y después le acuesto y termino el resto. Varices. Yo comienzo así, hago de aquí hasta acá con el paciente o la paciente en esta posición y de aquí para arriba con la paciente o el paciente en posición de pie. ¿Okay? Varices se examina de pie. Las válvulas que impiden el reflujo de las venas funcionan con el paciente de pie, en bipedestación, no con el paciente acostado. Esto es clave. ¿Cuáles son las principales indicaciones? Trombosis e insuficiencia. Trombosis o secuela de trombosis. La trombosis, hay una cosa muy importante. Vos te das, estas son, bueno, acá dice trombosis de venas generales. Arteria, vena, veno. ¿Okay? Fíjese la diferencia de calibre que hay entre la vena y la arteria. Porque la vena de trombosis aguda se dilata mucho. Y esto es algo que les tiene que llamar la atención. La trombosis aguda, la vena está dilatada. Ella es incompresible y no tiene señal con todas las maniobras que nosotros hicimos, ¿verdad? Otro ejemplo. Miren que es muy notorio, es un chorizo grande que está trombosado. O este ejemplo de venas gemelares. Recuerden que la mayoría de las trombosis se van a iniciar en venas intramusculares, venas gemelares o del sólido. Ahí se inicia, después se van a las demás. Hay dos tipos básicamente de trombosis. La iliofemoral, la de la embarazada, que se inicia en la ilíaca y después baja. En la puérpera también es iliofemoral. Y la femoropoplitea. La femoropoplitea se va a iniciar en la pantorrilla. Generalmente hay todas las variantes posibles. Estamos agrupando las dos más frecuentes nomás. La femoropoplitea, la femoropoplitea es de abajo para arriba y se inicia en las gemelares. Esto no tiene flujo. Fíjense cómo se ve. Les muestro a propósito toda imagen en blanco y negro, porque en blanco y negro vos resolver casi todo el problema. Esta es una femoral superficial, femoral común, safena magna, el extremo cefálico del trombo. Ahora, acá ustedes entienden por qué se complica la embolia, porque esto está libre flotando la luz venosa. La porción libre del trombo es la que se desprende y se va. Y de acuerdo al tamaño que tiene, hace más o menos daño. Otra vez, la vena enorme, no tiene flujo, pero hay una disrelación enorme entre el tamaño de la vena femoral y la arteria femoral. Y esto vos comprimís y no se comprime. ¿Okay? No se comprime. Otro ejemplo, ilíaca externa trombosada. La ilíaca externa no podemos comprimir, tenemos que prender el color, porque está acá adentro. O prender el color, pero el flujo en la ilíaca externa habitualmente es de bastante alta velocidad, tenés señal. Está cerrada la ilíaca externa. Entre paréntesis, la trombosis iliofemoral de la puérpera o de la embarazada es más frecuente a la derecha o a la izquierda. A la derecha, no, a la izquierda. Y esto es muy importante porque cada vez se le da más importancia a esta cuestión anatómica. La vena ilíaca primitiva izquierda. La cava está a la derecha, la aorta está a la izquierda. ¿Okay? La ilíaca primitiva derecha, para llegar a la cava, tiene que pasar por detrás de la arteria ilíaca primitiva derecha, la del otro lado. Porque la ilíaca izquierda ya se queda a la izquierda en la aorta. La ilíaca derecha va a salir de la aorta que está a la izquierda y se va a ir a la derecha. ¿Están entendiendo? La ilíaca, vena ilíaca izquierda, para llegar a la cava va a pasar entre la arteria ilíaca primitiva derecha y la quinta lumbar,
la quinta vértebra lumbar. Y hay un estrechamiento que es fisiológico. Y este es el problema. Se llama síndrome de May-Turner. Nunca escucharon hablar del síndrome. Bueno, en el May-Turner, la compresión supera el 70%. Es un problema para nosotros los imagenólogos porque es un fenómeno fisiológico que a partir de cierto punto es patológico y es muy difícil poner ese punto. Hoy la tendencia es dilatar y poner un stent en esas venas porque están predispuestas las mujeres a trombosis. Todos tenemos esta compresión de la vena ilíaca, pero si eso está exagerado, puede dar lo que se llama un síndrome de May-Turner. Y esto explica por qué las trombosis venosas de la puérpera y de la embarazada y en general son más frecuentes a la izquierda que a la derecha, porque hay una compresión anatómica a la izquierda de la vena ilíaca primitiva. El diagnóstico diferencial de trombosis. Esto es fundamental que sepan. El más común, clínicamente indistinguible. La sintomatología clínica es exactamente la misma. El quiste popliteo roto. El quiste popliteo es un quiste, por si no conozcan, que se forma detrás, en el hueco popliteo, por detrás de la interlínea interna de la rodilla. Es una bolsa sinovial, específicamente la bolsa sinovial del tendón del semimembranoso. Está entre el tendón del semimembranoso, esta es una cuestión anatómica, el semimembranoso es uno de los isquiotibiales, se va a insertar en la tibia más abajo y su tendón pasa por detrás del cóndilo femoral. Entre ambas estructuras hay una bolsa sinovial que se llama quiste de Baker cuando se distiende, quiste popliteo en español. Ese quiste está conectado con la articulación en la inmensa mayoría de los pacientes. Por lo tanto, cuando se distiende es porque hay un problema en la rodilla, generalmente artrosis, problema menisco, lo que sea. Cuando ese quiste se rompe, va a sangrar y esa sangre y ese líquido sinovial se van a caer hacia la pantorrilla. Puede pasar entre el gemelo y el sóleo o superficial con respecto al gemelo. La pantorrilla se va a hinchar, el paciente le va a doler. Clínicamente el diagnóstico va a ser trombosis venosa profunda. Ustedes van a ver que todas las venas están abiertas. Vayan y busquen en el hueco popliteo. El quiste siempre tiene una forma de C invertida, una herradura parece, con este extremo entrando a la interlínea articular. El quiste está medio colapsado y lo que hace el diagnóstico es que por debajo del quiste hay una colección que no se ve bien por la falta de luz, pero que está acá superficial con respecto al gemelo interno. La colección está acá. Y vos le haces el diagnóstico de quiste popliteo accidentado. ¿Okay? ¿Esos cortes son? Este es longitudinal, el que viste recién es transversal. Pero vos en transversal tenés que ver, vos vas a ver el quiste, está medio colapsado, te va a bajar y va a haber líquido lo vas a ver debajo. No es nada complicado y sobre todo si no ves trombosis. Si ves trombosis, que te dará un quiste. Pero si no ves trombosis, bueno, acá hay un video, creo, donde ocurre lo que yo te dije, ahí. Vas a bajar, y eso se configura con una lámina de líquido superficial a la ponerosis general. Diagnóstico diferencial, otro diagnóstico diferencial. Y esto también es, pero el edema es, en el quiste de Baker, el edema es de rodilla para abajo, ¿están entendiendo? Y por supuesto que tiene que ser el paciente, hágase ver la rodilla después porque algo está pasando en la rodilla. El quiste se forma porque hay algo en la rodilla. Es esto. Lastimosamente no tengo uno normal, pero en la femoral común el flujo una cosa súper importante, cuando
hagan, así como yo le dije, si vos te vas a distar en la arteria y el flujo trifásico normal no pasa nada arriba, si vos en la femoral común ves un flujo que se modifica con la respiración, no hay nada en las ilíacas. ¿Por qué? Con 100% de eficacia. Y esto sirve para los brazos. 100% de eficacia en los brazos. Si ustedes saben que la anatomía venosa de los miembros superiores termina en la vena cava superior. No podemos ver la vena cava superior, es retroesternal, es imposible de ver. Sin embargo, sí podemos diagnosticar ausencia de trombosis si es que vos tenés flujo que se modifica con la respiración en la axilar y en la subclavia. Eso es lo normal. Lo normal es que vos le haces en inspiración, en respiración normal, vos ves que ondula el flujo, lo cual quiere decir que las presiones respiratorias se transmiten hasta la axilar. Si las presiones respiratorias se transmiten al axilar, no hay obstáculo en el medio. Así funciona. Si hay oscilación respiratoria del flujo y si la oscilación es simétrica en ambos lados, vos excluís síndrome de vena cava superior. Este es un valor súper importante del ecografía. Lo mismo pasa en las piernas. Si vos te metes en la femoral, a veces los pacientes tienen sobrepeso, a lo mejor no ven bien la ilíaca, pero si vos tenés flujo con modulación respiratoria en las femorales y es simétrico en ambos lados, vos excluís trombosis ilíaca. ¿Están entendiendo? Sin embargo, si vos tenés este flujo continuo en la femoral, vos tenés que sospechar que hay trombosis o algo encima. Y ese algo era esto, esta masa. Esta masa comprimía la vena. Esta masa comprimía la vena. Y de repente te tragás porque vos ves todo abierto. Muchas veces en los Doppler, si estás apurado, no te va a ver la pelvis y la vena cava, terminás ahí y resulta que había una compresión arterial. Segundo diagnóstico diferencial, dos grandes diagnósticos diferenciales. En la pantorrilla, el Baker, y más arriba, compresión de estructuras que puede ser la ilíaca que te va a dar una tensión venosa por debajo, que es lo mismo clínicamente que una trombosis. Secuelas de trombosis. Todas las trombosis, la persona que tuvo trombosis, yo vi en mi experiencia, y Doppler venoso, algo que se hace muy comúnmente, 2 casos de restitución ad integrum. Pacientes que tuvieron trombosis y que no les queda ninguna secuela. Resulta que en las venas de las piernas tenemos válvulas cada 10 centímetros más o menos. Cada 10 centímetros. Y esto es, si compran el libro de los goles, está mejor explicado lo que yo les puedo explicar, pero básicamente la sangre en las arterias circula porque hay una bomba, que es el corazón. Y la bomba inyecta sangre, ¿ok? Hay una bomba que asegura que la circulación se produzca en la arteria. En las venas pasa algo espectacular. No hay diferencia de presión prácticamente entre la pantorrilla y la vena cava. Y yo en la arterial le dije que la sangre se mueve de un sistema de alta presión a uno de baja presión. No hay esta diferencia de presión en las venas y la sangre tiene que volver al corazón, ¿verdad? En un animal bípedo. Entonces, la evolución lo que hizo es desarrollar válvulas cada 10 centímetros. ¿Para qué sirven esas válvulas? Para que la sangre no baje. Las válvulas se abren hacia arriba y se cierran hacia abajo. ¿Cuál es el motor que hace que la sangre suba? La pantorrilla. La pantorrilla. Por eso, la persona que se mueve, esto es importante, gente que tiene, vamos a ver como estos casos, insuficiencia venosa profunda, muy severa como consecuencia de trombosis, si se mueve, no tiene úlcera. El desarrollo de úlcera está íntimamente ligado a la inmovilidad.
Mientras vos te moves, la sangre circula. Y esto es algo porque van a haber un montón de pacientes. La contracción muscular sería entonces. La bomba se llama la pantorrilla. La bomba que genera flujo hacia el corazón es la pantorrilla. Y cada vez que yo camino, que yo hago este movimiento con el pie, hay un chorro de sangre que se va para arriba y ya no puede bajar. Y así va llegando. ¿Okay? Por eso, y le va a pasar mucho con personas mayores que vienen por edema de piernas, edema, y vos no le encontrás nada. Y todos ustedes que hacen ecografía saben que no encontrar nada en ocasiones es bueno y en ocasiones es un drama, porque genera una conversación de 3-4 minutos con el paciente que quiere explicación para lo que le pasa, ¿verdad? Y lo que le pasa es que no se mueve el paciente. Si vos hablas con él, te dice, sí, está quieto, no hace nada, no se mueve, te tiene que mover. Para la circulación venosa efectiva tenemos que tener buena vena y tenemos que mover, sí o sí. Bueno, en la trombosis venosa, siempre, excepto yo constaté en solo 2 oportunidades en gente que fue tratada muy precozmente, las válvulas se destruyen. Y cuando las válvulas profundas se destruyen, hay insuficiencia venosa profunda. Va a haber reflujo. Y este es un aspecto muy típico, esta banda fibrosa endoluminal que divide la luz de esta vena apócrita en 2. ¿Y qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar cuando le pedí que haga Valsalva, que me pidió ahí? Hay un reflujo en la apócrita, sobre todo si le paras al paciente. Vos le parás al paciente, fíjense, la luz es totalmente irregular, tiene una banda fibrosa, y hace Valsalva y refluye, porque las válvulas están destruidas. Esto se llama síndrome post-trombótico y tienen todos los que tuvieron trombos. Y a mí me pasa que suele ser un hallazgo casual, que vos ves esta vena y ves síndrome post-trombótico. Y el espectro te muestra reflujo. Este creo que es un video. Así. Fíjense, esta es una vena tibial posterior. La paciente está sentada con la pierna colgando. Yo lo que hago es comprimir la pantorrilla por debajo y fíjense lo que va a pasar. En la vena, esto es cefálico y esto es caudal. La vena se tiene que poner azul. Azul significa que se está alejando. Se va a ir hacia el corazón y se va a poner azul, creo, y después roja. Esa es la compresión y esa es la relajación. Hay reflujo. Y esto es un síndrome post-trombótico. Insuficiencia venosa, o sea, cuando les venga por varices. El diagnóstico se basa en reflujo, en medir ese reflujo que acabamos de ver. El reflujo es patológico cuando dura más de 0,5 segundos. Ustedes pueden medir. Nadie mide en la práctica, porque vos ya ves que dura 2-3 segundos, no hace falta estar midiendo. Pero se considera patológico un reflujo cuando mide más de medio segundo en las venas superficiales y más de 1 segundo en la vena profunda. El reflujo se ve de esta manera: safena magna en el tercio superior de la pierna. El paciente está sentado. 2 maneras de tener medir reflujo: o le comprimí debajo o le pedí que haga un Valsalva estando parado. Y ahí vas a ver el reflujo. Ya sea por color o ya sea por espectro. Así se ve en una paciente. Valsalva, rojo, reflujo. Esta es una safena magna. Otra vez. Esto es normal, Valsalva, reflujo. El rojo esto es craneal y esto es caudal. El flujo está viniendo hacia el traductor, se está yendo hacia el pie. Más abajo, la misma vena. Compresión, relajación, reflujo. Esto, claro, no hace falta medir, claramente dura más de un segundo. Esta es la safena parva, que antes se llamaba externa. Lo mismo, compresión, reflujo. Siempre que dure más de medio segundo es positivo. Lo mismo acá, Valsalva con reflujo continuo. Este es el flujo y acá empieza el reflujo. Se dura más de un segundo. Siempre igual. Esto creo que es una perforante incompetente, una cuestión muy importante con las perforantes.
es que la perforante tiene que refluir a la relajación muscular. Muchas veces hay menos perforantes incompetentes de lo que pensábamos antes. Hay gente que sigue informando un montón de perforantes incompetentes. La perforante incompetente solamente si refluye en la diástole. Cuando vos le relajás, cuando se relaja, vos le comprimís, puede refluir. Pero lo que ocurre cuando vos relajás es lo que importa. Bueno, eso fue todo. Sí. En la insuficiencia venosa también hay una graduación de la insuficiencia venosa. Pero no entendí. En la insuficiencia venosa Sí. hay también una estadificación de la insuficiencia según el programa. Mira. Sí, mira. Yo a veces hago una calificación que yo, a mí tiendo a no gustarme poner por ejemplo severo, importante o leve, pero suelo poner en este caso, ¿verdad? Porque los valores numéricos son mucho más expresivos que el sí. Te voy a poner un ejemplo. ¿A qué hora vos te despertás a la mañana? A las 5. A las 5. ¿Eso es temprano o tarde? Temprano. O si vos le preguntás a un tipo que trabaja en el mercado 4, te va a decir que es tardísimo, porque él se levanta a las 3. Entonces, tarde o temprano, si yo digo yo me levanto temprano, si yo le digo yo me levanto temprano, la persona que tiene un puesto en el mercado de abasto va a pensar que vos te despertás a las 2 de la mañana, porque él se despierta a las 3. Y la persona que se despierta a las 10 de la mañana va a pensar que vos te despertás a las 9, porque él se despierta a las 10. Sin embargo, si vos decís yo me despierto a las 5 de la mañana, a todos nos queda claro. Bueno, eso es básicamente que yo tiendo, y a la gente con la que trabajo tiendo también a decir los días más importante, poco importante, que es una calificación subjetiva. Con reflujo mayor a 0.5 segundos. Ya. Vos sabés que no hay, tu pregunta es buenísima, pero no hay tablas hechas que digan que el reflujo más importante porque dura 3 segundos en vez de 2, en vez de 1. Pero yo a veces lo que quiero dejar expresado, porque el paciente te viene con un problema clínico, por ejemplo, edema, y de repente vamos a encontrar un reflujito de porquería que se extiende 10 centímetros en la vena y vos te das cuenta, esto no tiene que ver con su edema. Entonces le puedo poner reflujo leve, probablemente no significativo en el contexto del paciente. O le puedo decir reflujo importante y sí, probablemente tenga que ver con el edema o contribuye al edema. Un poco el concepto de eso, tratar de usar datos objetivos y no ¿cómo se llama esto? Calificación que vos le das subjetivamente al tema. Esas válvulas que se destruyen post-rojo nunca más Nunca más. Y el paciente se va a quedar con edema. Se va a quedar. Están experimentando, yo sé, con... Lo que pasa es que es impracticable. Ponen válvulas cardíacas de niños. Mira cuánto vale eso. Por eso tiene un tamaño que entra en la femoral. Por ejemplo, hay gente que tiene muchísimo, hay gente que se queda muy mal con la pierna, mucho edema, lo que sea, y le ponen de manera experimental y están haciendo, o tratan de suturar o lo que sea, o están siendo un poco más agresivos con la vena, están siendo más agresivos. Ya que ahora ahí tenemos más posibilidades de tener colegas cirujanos vasculares, por ejemplo, pacientes que vienen con educación, edema, se le practica una safenectomía y es más tiempo que no da con el edema. Se dio realmente estudio más o no venoso. Entonces, en ese contexto
pero después de la sacramentomía es común encontrar otra vez. Y Es súper común, súper común. Y te voy a explicar por qué. A ustedes en la facultad le habrán dicho, porque yo recuerdo muy bien y recuerdo la explicación que me dieron. Yo soy egresado en el año 90, o sea, de otra generación, ¿verdad? Le habrán dicho, porque esto es, de cada 10 personas con varices, 9 son mujeres, ¿verdad? Ustedes saben esta relación. De cada 10 personas con varices, 9 son mujeres. Probablemente no sea tan así porque al hombre no le interesa su varice y no va a consultar. A no ser Vini Junior, que parece que... y a mí me dijeron en la facultad que era con una hormonal, que las hormonas femeninas generaban una alteración de la pared venosa. Ahora le pregunto a ustedes, ¿por qué de cada 10 pacientes con varices, 9 son mujeres? ¿A ustedes nunca se les ocurrió? Y la explicación es la siguiente, hoy sabemos, porque son las mujeres las que se embarazan. Y es el embarazo el factor. Cuando vos comparas mujeres que no se embarazaron con hombres, la estadística es similar. Es similar. El problema es el embarazo. Y el problema es lo que vos dijiste, que tradicionalmente los cirujanos vasculares a las personas con varices le hacían una safenectomía, ¿verdad? Eso le hacen sin estudio, sin nada, porque pensaban que la insuficiencia de la safena magna era la responsable. Pero hoy sabemos que es cierto, lo más común es la insuficiencia de la safena magna, pero yo te aseguro que la insuficiencia de la safena magna es responsable de menos del 50% de la pared. El resto, ahora sabemos, viene de la pelvis y está ligado a la congestión venosa pelviana. Cuando la mujer se embaraza, pasa lo siguiente: el útero grávido comprime y cierra primero la vena ilíaca izquierda. Después, cuando cierra la ilíaca primitiva izquierda, esto pasa. Yo creo que muchas mujeres que se ponen a ver qué ocurre con su circulación venosa pelviana y abdominal durante el embarazo, van a pensar en tener hijos. Van a pensar para tener. Sí, van a pensar 2 o 3 veces. El útero se agranda, comprime la vena ilíaca primitiva izquierda, se cierra la ilíaca primitiva izquierda. La sangre va a salir de la ilíaca externa izquierda vía la ilíaca interna izquierda hacia la ilíaca interna derecha. Todavía estamos en el 5º o 6º mes de embarazo. Después se van a cerrar las 2 ilíacas. Es increíble esto. Se van a cerrar las ilíacas. La sangre tiene que salir de la pelvis, tiene que llegar al corazón. ¿Por dónde sale? En algunas pacientes no, esas que tienen cierta anatomía, depende de la columna, qué sé yo. Pero en muchas se cierra y va a salir por las ováricas. Y la ovárica derecha va a ir a la cava inferior, la ovárica izquierda va a ir a la renal izquierda. ¿Okay? Se sobrecargan las ováricas. Por eso esto es una ensalada de cosas. ¿Qué puede pasar después? Puede quedar. Cuando se cierra, la sangre busca salida. Y tiene 8 vías de escape. Fuera de esta tradicional de la ovárica, hay 8 vías potenciales de escape. La más común, hemorroides. Hace poco leí el trabajo de un alemán que dice, porque hizo autopsias a muchas mujeres que se embarazaron, y le encontró hemorroides a todas, sin excepción. O sea, él lo que sostiene es que no existe ni una mujer que se haya embarazado que no tenga hemorroides. Puede sentir o no sus hemorroides, pero tiene hemorroides. La segunda vía más común es perforante perineal. De la vena pudenda, perfora el perineo
y sale a varices vulvoperineales. Muchas mujeres tienen varices vulvoperineales, que en el embarazo luego se desarrollan, o varices pubianas en la síntesis del pubis. Todas esas son vías de escape de la sangre desde la pelvis para tratar de llegar. Y esas vías son las que perpetúan la varice. ¿Okay? Obviamente también cuando sube la presión venosa arteriana, tu safena puede zafar, y de hecho es lo que más ocurre, pero no es lo único que ocurre. Por eso vos te vas a encontrar con muchísimas mujeres que te dicen, me operé de balde. Y en realidad lo que ocurrió es, me operé sin diagnóstico correcto. Y en eso el Doppler venoso de determinar por qué tiene varices esta señora. Y de nuevo, no hagan el Doppler como hígado, vesícula, páncreas, esta cosa odiosa. Hagan el Doppler, la paciente te dice, yo acá tengo varices, che, buscar de dónde vienen esas varices que tiene la paciente. Porque ese es el problema de ella. A ella no le interesa que su safena parva esté permeable, le interesa saber por qué tiene esa varice que le molesta. Y el problema de varices, yo odiaba eso, odiaba hasta que le conocí a los bolos. Porque yo decía, este es un problema estético. Me parecía lo mío denigrante mirar a una mujer ahí no me gustaba. Pero la circulación venosa es muchísimo más compleja y muchísimo más satisfactoria de evaluar que la circulación arterial. La circulación arterial es muy sencilla. Con la circulación, esta paciente tiene problemas serios, dolor, congestión pelviana, les afecta mucho la calidad de vida. Y con el Doppler le puede ayudar. Pero va más allá de esta clase ahí, que por eso les digo, yo les recomiendo lo que yo hice. Me fui al curso de los bolos y dije, este tiene la papa. Porque yo odiaba, yo casi no evitaba hacer Doppler venoso, salvo para trombosis, que ahí sí le ayudaba a alguien, ¿verdad? Yo decía para varices. Y después le conocí a él y me compré el libro y ahí me metí en este mundo que es mucho más apasionante que el arterial.